Saludos, clase de Economía 1. El tema que abordaremos el día de hoy se titula Costos de los impuestos. Aplicación debido a que utilizamos el modelo que hemos estado estudiando, oferta y demanda. Bien, entonces, en el capítulo 6 abordamos los detalles sobre la manera en que se analiza un impuesto a los compradores o un impuesto a los vendedores. En el capítulo 6 acordamos que cuando se analiza un impuesto a los compradores, contraemos la curva de demanda, se desplaza a la izquierda. ¿Qué tanto? Bueno, pues dependiendo del tamaño del impuesto. O si se le cobra a los vendedores, a los oferentes del bien, entonces la curva que se desplazaría a la izquierda sería la curva de la oferta. Entonces analizamos ambos casos y verificamos que el efecto final en el mercado sobre los nuevos precios, porque ahora no hay solo un precio, sino dos, y la cantidad de la nueva cantidad de producto que efectivamente se vende y se compra en el mercado, pues es la misma independientemente de la manera en que se recauda el impuesto. La carga fiscal queda distribuida entre consumidores y productores y no depende de a quién se le cobra el impuesto. Depende de la elasticidad de la oferta y la demanda. Bien, entonces, el tamaño del impuesto, pues será el monto que se contraerá, ya sea la oferta y la demanda. Entonces decíamos que el efecto del impuesto es que distorsiona el mercado, desincentiva tanto la oferta y la demanda debido a que los consumidores pagan un precio mayor en relación al precio de mercado y los productores reciben un precio menor, lo que implica un ingreso menor por cada unidad vendida. Entonces, al desincentivar tanto la oferta como la demanda, la cantidad es menor, la cantidad producida y vendida del mercado es menor. Se crea una brecha entre los precios del consumidor y del productor. Y esto es independientemente de si se le cobra al consumidor o al productor. Vemos que se reparten la carga fiscal. Bien, entonces tenemos aquí que la altura del impuesto multiplicado por la cantidad de producto nos daría el monto del impuesto. Entonces no podemos decir que sea una pérdida en términos sociales, ya que en efecto, bueno, los compradores están pagando más por cada unidad que consumen y los oferentes están recibiendo menos ingreso por cada unidad vendida. Sin embargo, lo que se genera por el impuesto ingresa al gobierno, que posteriormente se traduce en bienes y servicios públicos. Bien, en el capítulo 7 abordamos los temas de excedente del consumidor y del productor, que son nuestras herramientas básicas para analizar bienestar económico. Entonces analicemos qué sucede con el bienestar económico cuando hay la presencia de un impuesto. Bien, pues sin el impuesto recordemos que el bienestar estaría conformado por toda esta área, ¿verdad? Donde A, B y C, previo al impuesto, pues era el excedente del consumidor. Aquí lo tenemos sin impuesto, A, B y C. Y del productor sería D, E y F,
Ese sería el excedente. En términos sociales, pues nos interesa tanto el excedente del consumidor como del productor. Bien, sin embargo, hay 0 ingresos fiscales y entonces el excedente total, como ya lo mencionamos, pues sería la suma de todas estas áreas. Ahora, con el impuesto, bueno, pues paga un precio mayor el consumidor, consume menos cantidad, es decir, que el área C se pierde. Son consumos que ya no se realizan, compras que ya no se realizan. El área el área C desaparece por parte del excedente del consumidor. Es excedente que ya no existe. Entonces, el excedente del consumidor queda solamente como el área A. El área C desaparece y el área B es la parte que paga el consumidor del impuesto. La parte del impuesto que paga el consumidor, ¿sí? Porque antes pagaba el precio 1 y ahora paga el precio C. Bien, ahora por parte del productor, ¿qué sucede? Bueno, dijimos que antes, sin el impuesto, D, E y F eran excedente del productor. Bien, ahora con el impuesto paga el precio B, por lo que el área D era excedente del productor y ya no es, ahora es parte del ingreso fiscal. Excedente del productor se queda solamente el área F. ¿Y qué sucede con el área E? Bueno, pues debido a que el impuesto disminuye la cantidad efectivamente vendida y consumida, pues el área E era excedente del productor que ya no se genera, que ya no existe, que ya no se transfieren esas ventas y que se traducen posteriormente en excedente del productor. El área C y E desaparece, ¿sí? Y es lo que conocemos como pérdida de peso muerto causada por el impuesto. También se le llama pérdida de eficiencia, ¿sí? Y tiene algunos otros nombres. Bien, entonces decíamos que la carga fiscal no depende de a quién se le cobra el impuesto, sino que depende de las elasticidades. Entonces decíamos que conforme es más inelástica la oferta o la demanda, pues estará explicando que ya sea el consumidor o el productor esté pagando más monto del impuesto. Por ejemplo, en el primer caso de este panel A, pues vemos que la oferta es más inelástica que la demanda. Por lo tanto, este es el precio de equilibrio previo al impuesto. Y entonces noten que cuando hay presencia del impuesto, por parte de la oferta es que se paga más monto del impuesto, ¿sí? Con una oferta más inelástica, pagan más impuesto los productores. ¿Sí? Y si estuviéramos hablando de un mercado de trabajo, donde es un impuesto sobre la nómina, y la oferta, recuerden que serían los trabajadores, la oferta de trabajo serían los trabajadores. Entonces, si la oferta es más inelástica que la demanda en un mercado de trabajo, entonces un impuesto sobre nómina estaría afectando mucho más, o sea, se le transfiere más carga impositiva al trabajador. ¿Verdad? Esto es muy importante hacerlo notar. Ahora, en el panel B, tenemos el caso en el que, bueno, más o menos dice la oferta es más elástica. La oferta es más elástica que la demanda. Entonces, en el caso en el que es más elástica la oferta, pues noten que si aquí trazáramos una línea horizontal donde está el precio de mercado para hacer el comparativo, pues estarían pagando menos por parte de los productores del bien o servicio, menos monto del impuesto en relación a los consumidores. Y entonces, si la demanda
es más inelástica que la oferta, el consumidor del producto es el que está pagando más monto del impuesto. A ver, entonces veamos el caso de una demanda inelástica, cuando son, por ejemplo, bienes muy necesarios o que no tienen sustitutos. Noten que entonces se le carga bastante. Trazamos aquí el precio de equilibrio y luego lo comparamos con el precio que paga el consumidor después del impuesto. Y vemos que el consumidor estaría pagando una proporción mucho mayor que el productor. ¿Sí? Y cuando la demanda es más elástica, entonces se le carga más monto del impuesto a los productores. Bueno, entonces ahora veamos qué es lo que sucede con un impuesto pequeño, impuesto mediano y impuesto grande. Aquí pues dejamos más o menos iguales las elasticidades tanto de la oferta como de la demanda, haciendo hincapié en que si ustedes tienen que analizar un mercado en particular, bueno, pues primero tenemos que observar qué tipo de elasticidad tiene la oferta y la demanda del mercado que les interesa analizar. Posteriormente vemos qué sucede con un impuesto pequeño, qué pasa con la pérdida de peso muerto, es decir, qué tanto distorsiona el mercado y qué tantos ingresos fiscales se generan, ¿sí? Ya que si bien el consumidor y el productor pierden para generar estos ingresos fiscales, pues bien no podríamos decir que netamente sea una pérdida debido a que suponemos pues que esos ingresos fiscales se traducen en bienes públicos, ¿sí? Bien, entonces aun cuando supongamos, que es un supuesto muy fuerte, que el gobierno es eficiente, es decir, que no hay corrupción, supongamos, un supuesto muy fuerte, ¿verdad? Porque la realidad es que en países como México, sobre todo, pues la corrupción está al por mayor, pero bueno, suponiendo que son eficientes las administraciones de los gobiernos, pues se genera una pérdida de peso muerto. Y entonces veamos, monto pequeño del impuesto, bajos ingresos fiscales y cierto nivel de pérdida de peso muerto. Si tenemos un impuesto mediano, entonces parece ser que hay mayores ingresos fiscales, pero también aumenta la pérdida de peso muerto. Y con un impuesto más grande, pues la distorsión en el mercado es muy grande, por lo que genera una excesiva pérdida de peso muerto hasta el grado de casi desaparecer el mercado y muy posiblemente estos ingresos fiscales pues sean menores a los que se generan con un impuesto mediano, por ejemplo. Si relacionamos lo mismo que acabamos de observar y lo graficamos, relacionamos pérdida de peso muerto con monto del impuesto, pues tenemos que conforme aumenta el impuesto, pues la pérdida de peso muerto también aumenta muy aceleradamente. Y si relacionamos los ingresos fiscales con el monto del impuesto, tenemos que al principio, al aumentar el impuesto, aumentan también los ingresos fiscales, llegando a un punto máximo, pero posteriormente si sigue aumentando el impuesto, entonces genera tanta distorsión en el mercado que incluso genera cada vez menos ingresos fiscales debido a esa desincentivos, debido a que pues ya vimos cómo desincentiva tanto la oferta como la demanda, un precio mayor para el consumidor y un precio menor para el productor, hasta el grado en el que podría ser posible teóricamente que desaparezca algún mercado conforme aumenta el tamaño del impuesto. ¿Sí? Y bien, también les publiqué un ejemplo práctico de esto mismo que acabamos de ver gráficamente.